La gracia y el amor de Jesucristo, que en este tiempo de Cuaresma nos llama particularmente a la conversión, esté con todos ustedes. Anuncio de la buena noticia de Cristo según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas, les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años he llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Nada parecía estar fuera de las normas. Aquellos animales eran necesarios para el culto, para que funcionaran los sacrificios rituales. Los que no podían traer consigo desde lejos ovejas o bueyes, tenían la oportunidad de adquirirlos en el templo. Y los que cambiaban monedas también eran necesarios. Estaba prohibido usar la moneda romana en el templo porque tenía el rostro del emperador, algo que los judíos interpretaban como idolatría. Por lo tanto, los vendedores de animales y los cambistas eran importantes, realizaban una actividad al servicio del culto, incluso si aquello parecía un zoológico. No hacían nada ilegal. El gesto sorpresivo de Jesús de preparar un látigo, blandirlo y atravesar el atrio del templo como un torrente que arrasa con hombres, animales, mesas y monedas, parecía una reacción histérica, casi loca. Podemos imaginar la escena. En realidad, el gesto de Cristo no era el de un exaltado que quería llamar la atención, distinguirse de los demás. Su gesto socava nuestro concepto de normalidad. Revela dramáticamente que bajo el aspecto de la legalidad se esconde una religiosidad confusa que termina por alejarse de Dios. La fe convertida en un mercado, lo sagrado en un comercio, la religión reducida a una compraventa de favores, pretender comprar el favor de Dios con sacrificios de animales. Lo más dramático no es el gesto de Jesús, sino considerar normal lo que no es normal. Se había construido el templo de Jerusalén para que fuera el lugar de encuentro de Dios con sus hijas, con sus hijos. Pero con el tiempo se convirtió en un centro comercial. Con su acción profética, Jesús viene a limpiar ese lugar, a devolverle su sentido.
Con la expulsión de los mercaderes del templo, Cristo expulsa una idea deformada de Dios y del culto. La mirada indignada de Jesús se sigue posando hoy en aquello que profana la casa de Dios. Por ejemplo, en los mercaderes de armas, en las guerras en Ucrania, en Palestina, en África, en otras partes del mundo, en los lugares de trabajo, en las familias. Las guerras profanan la casa de Dios. Cuando los judíos le pidieron la justificación de sus actos, Jesús los llevó a otro nivel. Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. El templo de Dios es el cuerpo de Cristo. Cristo es el lugar por excelencia del encuentro entre Dios y la humanidad. Pero hay algo más. Al final el relato dice, Él sabía lo que hay en el hombre. Dios conoce la ansiedad y los miedos, las luces y las tinieblas de nuestro corazón. Sabe que somos vulnerables y caemos fácilmente. Cristo viene a limpiar el corazón de los mercaderes que viven allí, particularmente los sentimientos de culpa, tristeza y frustración por no corresponder siempre a las expectativas de la divinidad. Vino a purificar el templo de nuestro corazón, haciéndonos ver que Dios no quiere esclavos, sino hijas e hijos amados. Cristo sabe también que en nuestro corazón hay algo más grande y fuerte que el mal. Somos templos de Dios, el hogar de su amor. Él es capaz de reconstruirlo de nuevo. Lo que hemos vaciado de sentido, Dios lo reconstruye de manera nueva. Siempre hay un mañana para el que confía en Dios. Cada uno de nosotros y cada una de las comunidades cristianas estamos llamados a convertirnos, a volver a ser un lugar de encuentro con el Señor. Seamos conscientes de que si descuidamos la vida interior, la vida espiritual, se va a volver dominante lo exterior, el culto exterior, como sucedía en tiempos de Cristo. Cristo, modelo de oración y de vida, los guía a la auténtica conversión del corazón a través del camino de la cuaresma. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre usted.